un Estado que de forma sistemática eleva en exceso sus impuestos, ¿hacia dónde tiende? Porque supongo que entra en un bucle, en un círculo vicioso. Al final, bueno, pues se escapa el capital, suben más los impuestos a la clase media, se va apretando y se estrecha, y al final es como un embudo, ¿no? ¿Hacia qué tiende? Bueno, esa es una posibilidad, desde luego. Es decir, que el Estado termine expulsando a los generadores de riqueza, y generadores de riqueza no son simplemente los ricos, puede ser personal cualificado. Sí. Si tú tienes un tipo marginal máximo muy alto, pues está claro que no vas a atraer muchísimo talento muy bien pagado en el país, o que te va a ser más complicado atraerlo, porque si en Estados Unidos, antes de Obama, por ejemplo, el tipo marginal máximo estaba en el 35%, creo que era a partir de $500,000. Claro, aquí tenemos, términos promedio en el Estado, el 45% a partir de $60,000. Claro, un estadounidense que esté ingresando en su país $100,000 y que le digan, oye, te vas a España con el mismo sueldo a trabajar, fiscalmente lo destrozan. Claro, si tú tienes una estructura impositiva muy sangrante sobre los ciudadanos, pues expulsarás capital financiero, expulsarás capital humano, no generarás tanto capital tecnológico, porque el capital tecnológico es la mezcla del capital financiero y del capital humano, y por tanto serás un país con menor capacidad de crecimiento. Esto es cierto que hay que ponerlo en contexto con otros factores. Por ejemplo, la calidad institucional, al margen de los impuestos, también pesa mucho a la hora de atraer, retener y generar talento. Entonces, muchas veces se pone a los países nórdicos como referencia porque son sociedades con impuestos altos, tampoco mucho más altos que los que tenemos aquí, porque a veces parece como, no, es que en Suecia, en Dinamarca, tienen impuestos altísimos y funcionan bien. Tienen impuestos más altos que en España, pero no desproporcionadamente más altos, y además los tienen distribuidos de tal manera que en España los consideraríamos inaceptables. Por ejemplo, Dinamarca, una de sus fuentes principales de ingresos es el IVA. Dinamarca tiene un tipo general único, no hay tipo reducido ni superreducido del IVA, del 25%. ¿Queremos ser Dinamarca? ¿Vale? Un tipo del IVA único del 25%, sobre todo, porque además en España hay productos que están exentos de IVA, que no están sujetos al IVA, ¿no? O por ejemplo, en Dinamarca no existen cotizaciones sociales a la seguridad social. En Dinamarca las pensiones se financian con impuestos, con IRPF. Entonces, claro, el IRPF sí es bastante más alto que en España, pero porque no pagan cotizaciones sociales. Si tú miras el porcentaje de impuestos que paga un salario danés, el promedio es similar al español, solo que lo tienen distribuido de distinta manera. En España nos cargaríamos las cotizaciones sociales que supuestamente pagan los empresarios, aunque en realidad las pagan reduciendo lo que cobraríamos, pero bueno, que supuestamente pagan los empresarios a cambio de subir mucho los impuestos que pagan los trabajadores, pues probablemente tampoco. O Dinamarca, Suecia tienen impuestos sobre sociedades más bajos que en España. Entonces, claro, sí, tienen más impuestos, correcto, pero los tienen distribuidos de tal manera, no tienen impuestos sobre patrimonio, como tenemos en España. Suecia no tiene impuestos sobre sucesiones. Los tienen distribuidos de tal manera que intentan no destrozar la generación de riqueza.